Parar la guerra en este país, erradicar el hambre, ¿sí? Necesitamos parar la guerra y eso implica restablecer los diálogos con el ELN, eso implica la implementación de los acuerdos ya firmados entre las FARC y el Estado colombiano, eso implica el desmonte del paramilitarismo y eso implica una reforma a las fuerzas militares y de policía. Pero además implica la legalización de las drogas, porque sabemos que el narcotráfico en este país es la gasolina que se le echa a la guerra para que arda, ¿no? Y pues el hambre. Creo que este país no va a tener paz si no detenemos las situaciones de hambre, de inequidad y desigualdad en la que vive la población colombiana. Lo primero es que hay que hacer un proceso pedagógico, ¿sí? De educación sobre la sexualidad, sobre la vida sexual y reproductiva. En segundo lugar, hay que hacer una adecuación institucional en términos de salud, para que los centros de salud, las IPS, atiendan a las mujeres que desean practicarse un aborto, teniendo en cuenta las semanas que establece la Corte Constitucional, 24 semanas. Bueno, yo creo que ya hay un ejemplo de ese proceso de eutanasia, de permitirle a la gente que ya siente que no tiene condiciones, que tiene enfermedades terminales, que están sufriendo demasiado, permitirles pues tener una muerte digna, ¿no? Ya pasó con una señora que puso tutelas, puso demandas hasta que por fin pues lo logró, ¿no? A partir de una sentencia de la Corte. Yo sí creo que hay la necesidad de avanzar hasta allá, siempre teniendo en cuenta, y en eso yo creo que hay que ser muy claro en que un proceso de eso no llegue a legitimar el asesinato en este país y las violencias que sabemos que ocurren todos los días. Legalizar las drogas yo creo que es parte del desafío que tiene este país. Por supuesto ya se empezó con la regularización del cannabis, pero hay que legalizar como una vía que evite las sistemáticas violaciones a los derechos humanos a las que se enfrentan en los territorios las comunidades empobrecidas y racializadas, las juventudes y bueno, en general las mujeres que vivimos fuertemente las consecuencias de la política antidrogas y por supuesto del narcotráfico. Conscientes de la dignidad humana para las poblaciones diversas, LGTBIQ+, pero también para las trabajadoras sexuales. Ellos están apelando, por ejemplo, las mujeres trans, por una ley trans que reconozca sus derechos de manera integral, sus derechos a la salud, sus derechos a un empleo digno, sus derechos a vivir en dignidad, sus derechos laborales, sus derechos económicos. Sí, yo creo que la policía, al igual que esta sociedad, se ha visto afectada por el conflicto armado, ¿sí? Años y años de un conflicto interno hizo que la fuerza pública viera a la sociedad civil como su enemigo interno, viera a la juventud como un enemigo interno, y yo creo que hay la necesidad de construir la formación, ¿sí?, del enemigo interno que vivió las fuerzas militares y de policía. Y eso pasa por deconstruir esos mandatos de masculinidad que les hace ver los machos, y entonces para verse como machos tienen que actuar, tienen que agredir, ¿sí?, tienen que usar la violencia. Sí, sin dudas, yo creo que esta es una institución que no está cumpliendo sus funciones es de neutralizar espacios de movilidad y eso, o de orden público, de alteración del orden público. Sin embargo,
Sus acciones se han dedicado a violentar los derechos humanos, a sacarle los ojos a la juventud colombiana y a asesinar a la juventud que protesta y a la comunidad en general. Sí, creo que es necesario. Este país no aguanta más violencia, más conflicto armado. Si la confrontación armada por tantos años solo ha dejado muertos en los territorios, ¿sí? Y ya es bueno de poner el diálogo para resolver el conflicto armado, no solo con el ELN, no con todos los actores armados que hoy siguen colocando la vida en riesgo en este país, que hoy siguen sometiendo sobre todo a la gente más empobrecida a una crisis humanitaria terrible. Sí, yo creo que sí, creo que hay, pues, más allá de las visiones políticas entre gobiernos, de ideologías políticas, tanto el pueblo colombiano en fronteras como el pueblo venezolano, la gente de a pie se ha visto afectada por ese conflicto entre Colombia y Venezuela. No son los presidentes de Colombia ni de Venezuela los que sufren y padecen las consecuencias de un conflicto diplomático, es la gente de a pie. Son los más de 12 millones de colombianos y venezolanos que históricamente han tenido una relación en estos países.